Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hoy vamos a tener una clase bastante sencilla, no lleva mucho, eh, pero espero que me funcione de la manera que lo tengo planificado. Estaba dando un poco de tiempo también a los que siguen entrando, ¿verdad? Y el tema va a ser derechos y obligaciones que derivan del contrato individual de trabajo. Eh, Tengo algunos artículos ahí y es fácil entender. Significa que como trabajadores tengo mis obligaciones, pero también tengo derechos. Como empleador puedo tener mis obligaciones, pero también tengo derechos. ¿Pero de qué? Del contrato individual de trabajo. Y como ya vimos en la clase anterior, vimos que el responsable en tener, en proporcionar un contrato de trabajo es el empleador. Eso ya lo tenemos bastante claro. ¿Qué sucede si yo facturo, pero al final estoy haciendo una labor normal dentro de la empresa? Ya entendimos, ¿verdad? Que el- la ley dice el contrato de trabajo, sea cual fuere su denominación, es decir, en otro contexto, sea cual fuere el nombre que le dio el empleador, pero si se adapta a un contrato de trabajo, se llama contrato de trabajo. Entonces eso ya lo entendimos. También vimos, les pedí que buscaran un contrato de trabajo y empezaran a verificar si cumple con los requisitos formales del artículo 29 del Código de Trabajo. Y entonces ahora ya entendemos, por eso repito, ya entendemos qué es un contrato de trabajo y al momento de tener un contrato de trabajo en nuestras manos, nacen esos derechos y obligaciones a que nos estamos refiriendo o que me estoy refiriendo en este momento. Pero vean algo curioso. Veamos el artículo 61 del Código de Trabajo. No lo voy a leer todo, ¿no? Pero por lo menos una parte, ¿verdad? Para que ustedes terminen de leerlo. Yo no voy a terminar de leerlo. Lamentablemente, ustedes sí van a terminar de leerlo. Artículo 61. Dice, además de las contenidas en los artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos: egresos totales que haya tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Nombres y apellidos de los trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno. Y así sucesivamente. Otras tal vez más claras, por ejemplo, guardar a los trabajadores la debida consideración, abstenerse del maltrato de palabra, dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos en buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya convenido en que aquellos no usen herramientas propias. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se presten los servicios. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse el cumplimiento de las disposiciones del presente código, sus reglamentos y demás leyes de previsión social y dar a aquella los informes indispensables que con ese objeto lo soliciten. Pagar al trabajador el salario, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el voto,
deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias para el sindicato, la cooperativa, y así. Pero resulta que acá en la diapositiva yo a ustedes les coloco derechos y obligaciones de los trabajadores y estoy citando las obligaciones de los patronos. No sé si ya se dieron cuenta. Pero curiosamente no vamos a encontrar de manera textual derechos de los trabajadores, sino que el Código de Trabajo relaciona las obligaciones de las partes. Y lo que es obligación de uno es derecho del otro. Por eso leí el artículo 61, que son las obligaciones de los patronos, que se traducen en el derecho del trabajador. Lo primero que leí es acerca de enviar primeros meses de cada año, ¿verdad? El, el informe de los egresos totales que haya tenido el empleador, lo cual significa que se traduce en un derecho de que conste en los registros, eh, conste en los registros mi reporte salarial y la de los demás compañeros. Es un derecho que yo tengo, así como nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de edad aproximada. Alguien me dijo que algunos no pueden entrar. Y dije, ¿pero por qué? Pero aquí están entrando un montón. Entonces, ignoro cuál sea el motivo, tal vez algo de la red, pero aquí están ingresando la mayoría, hay 128 participantes. Es un aclaratorio para los que pusieron el mensaje. Y entonces les decía que en el 61 encuentran los derechos de los trabajadores y al final hay uno que les interesa mucho acerca de conceder licencias con sueldo a los trabajadores en los siguientes casos: cuando ocurre el fallecimiento del cónyuge, cuando contrae matrimonio, por nacimiento del hijo, cuando el empleador autoriza expresamente otros permisos o licencias, para responder citaciones judiciales, por desempeño de una función sindical, siempre que éste se limite a los miembros del comité ejecutivo. Esas preguntas que ustedes dicen, ¿cuántos días tiene de licencia sindical X trabajador? Tanto, pero solo es para los miembros del comité ejecutivo. Está en la literal ñ del artículo 61 del Código de Trabajo. Y entonces, ahora, las obligaciones de los trabajadores es bastante sencillo, porque tenemos obligaciones en el artículo 63 del Código de Trabajo. Y aquí las obligaciones son desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Si es una obligación del trabajador de desempeñar el servicio contratado bajo la dirección, ¿cuál es el derecho del empleador aquí? Pues el derecho de él es que obviamente que se le preste el servicio que él contrató, ¿verdad? Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero. ¿Qué derecho tiene el patrono aquí? Que es que su trabajo lo hagan con eficiencia, cuidado y esmero. Restituir los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos útiles que le faciliten, le faciliten para el trabajo. ¿Qué derecho tiene el patrono aquí? Pues obviamente que se le restituyen los materiales no usados, que se mantengan en buen estado de los instrumentos y útiles que se les están proporcionando. Observar buenas costumbres durante el trabajo, es una obligación del trabajador. ¿Qué derecho tiene el empleador de exigir, verdad, que existan buenas costumbres dentro de su empresa? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que en el 61 ya dijimos que son obligaciones de los patronos, pero es derecho de los patronos. Entonces, el 63, que es obligación del patrón, pasamos a los derechos y obligaciones de los patronos. Entonces tenemos en el artículo 63 y 64 las obligaciones, las obligaciones de los derechos y obligaciones de los patronos o de los empleadores.
Y también van a leer desde el artículo 61, 62, prohibiciones de los patrones. Podríamos incluir incluso esta, ¿verdad? Las prohibiciones. 63, el Código de Trabajo, y 64 del Código de Trabajo. Entonces tenemos del 61 al 64 del Código de Trabajo, donde se traducen los derechos y obligaciones de las partes o de los sujetos del derecho individual de trabajo. Creo prudente que hagan una especie de tablita copiando, ¿verdad? Y pegando los derechos, ¿verdad? Del trabajador para que ustedes puedan hacer una lectura un poco más amplia de todos estos, de estos artículos y sus literales, ¿verdad? Entonces hagan una tablita de derechos de los trabajadores, con tales y tales. Pueden hacer aclaratorio que se extraen de las obligaciones del patrono, artículo tal y tal, y así al contrario con el empleador. Y en lectura obligatoria, ya di la lectura de los artículos del 18 al 37 en la clase anterior, ahorita estoy dando del 61 al 64. Como ven, se están incrementando los artículos. No me vayan a preguntar después, mire, ¿de qué artículo? ¿De qué artículo? Porque de una vez los estoy dando. Entonces tomen nota que esos son los artículos a leer. Bueno, hagan ese ejercicio que les digo, una su tablita, derechos de los trabajadores, con las anotaciones pertinentes, de dónde se extraen esos derechos, y al contrario con el empleador. Por favor. Bueno, dicho esto, ya que no medita que lea todo porque realmente es puro contenido, pura información que ustedes están obligados a leer. Y entonces les dejo a ustedes esa tarea de esa lectura de los artículos, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro subtema. Hoy no vamos a, como les digo, no va a ser mucho, pero lo que voy a explicar en este subtema va a englobar casi todo lo que después vamos a puntualizar. Y es acerca de la nulidad del contrato individual de trabajo. Déjenme explicarles primero cómo funciona la nulidad. Partamos del derecho común. Si una persona vende una propiedad con un título falso, ¿qué va a suceder? Pues obviamente si se inicia una denuncia penal, se presenta una denuncia penal, pues puede concluir en que se determine la falsedad del instrumento con el que hizo valer un derecho para vender esa propiedad. ¿Y qué va a suceder automáticamente? Regresa al estado anterior, es decir, al dueño original al que se le restituye la propiedad, dado que hubo una nulidad. No me pregunten, ¿y qué pasa con el que pagó? Que no es tema de hoy. Explico nada más que esa nulidad provoca que el contrato regrese a su estado original y porque es declarado nulo la venta que pudo haber hecho otra persona sin escrúpulos. Esa es una de las nulidades, ¿verdad? En el derecho común. Entonces, ¿cómo funcionaría la nulidad en el derecho de trabajo? Leamos el artículo 12 del Código de Trabajo. Son nulos ipso iure, es decir, son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera.
Está diciendo el Código de Trabajo que un contrato puede ser declarado nulo de pleno derecho si se incurren o impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que dice la Constitución, el Código de Trabajo, reglamentos y demás disposiciones de derecho de trabajo. Suponiendo que en una empresa X, un trabajador llegó a pedir trabajo y por necesidad, pues aceptó una propuesta que le hizo el empleador de ganar 2.500 al mes, contrario al salario mínimo que está vigente hoy, superando los 3.000. Les pregunto a cada uno de ustedes, si ese contrato, porque le disminuyeron los beneficios o lo que la ley establece, la ley dice que se declara nulo de pleno derecho. Si es declarado nulo ese contrato, ¿cuál es la condición laboral del trabajador en la empresa? Abro un espacio para que me respondan ustedes y opinen. Solo uno a la vez, no todos. Buenas Voy noches, a licenciado. repetir. Buenas noches, díganme. Yo creería que si el contrato es nulo porque ya ellos modificaron de cierta forma el pago, él no tendría un trabajo dentro de la empresa en ese instante, ¿no? Creería yo. Gracias. Muy bien, aceptamos la opinión de Marco. ¿Qué opinan los demás? Sí habría relación laboral, pero se está incumpliendo con el salario mínimo. Vuélvamelo a decir, por favor, no le comprendí. Que sí existiría relación laboral con la empresa, aunque el contrato se haya establecido con un salario mínimo en el supuesto caso que usted nos está expresando, porque el Ministerio de Trabajo no acepta el contrato si no se cumple. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Igual concuerdo con la compañera anterior, ¿verdad? Que sí hay relación laboral, ¿verdad? Toda vez haya iniciado algún trabajo y bajo supervisión, aunque el contrato escrito no tenga las condiciones necesarias, ¿verdad? Bueno, bien. Sí, está claro. Viejas. Nick, buenas noches. Yo considero que muchas veces el Ministerio de Trabajo también literalmente te venden, pues, aunque muchas veces manden el contrato, pues. Comentario, dejémoslo como comentario. ¿Alguien más? A ver. En mi opinión, no existe relación laboral porque el contrato no cumple con lo que la ley exige, entonces no puede haber la vida legal, no sale a la luz legal este contrato, entonces no podría existir una relación laboral. Bien, igual que Marco, algo como lo que dijo Marco. ¿Otra opinión más antes de que participe? Sí, perdone, yo creo que sí existiría porque según la clase anterior, solo con prestar nuestros servicios ya estamos, ya tenemos una relación con él, ¿verdad? Laboral. Según la clase anterior. Sí, Licenciado, yo Muy creo que ahí bien. no habría una relación laboral, porque si el artículo desde el inicio dice que es nula ipso iure y que no obligan a los contratantes, por ende no existe relación laboral.
Ya. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema? Hable hoy o calle para siempre. Bueno, pregunto a Jenny, que me gustó su participación. ¿En qué basa usted que al declararse nulo un contrato se mantiene la relación laboral? A ver, Jenny. Porque la relación laboral se mantiene toda vez que se inicia la misma, aunque no se haya pactado un contrato. Bueno, hablemos de que está pactado, ¿verdad? Sí, está bien. Por eso preguntaba y le di participación a usted porque fue la primera en plantearlo de esa forma. Ahora, Jenny, fundamente su respuesta. En el contrato de trabajo se tiene que establecer el salario y en Alto, todo alto, caso Jenny. tendría Alto, un vicio legal nada más. sí. Usted me dio una respuesta muy puntual. Le estoy pidiendo que fundamente su respuesta. Perdón, no sabría qué más decirle ahorita. Bueno, está bien. La cosa es que sigan hablando, ¿verdad? Eso es importante. Me llamó la atención su respuesta inmediata, ¿verdad? Y ahí en los mensajes se están dando las respuestas, ¿verdad? En el artículo 19 del Código de Trabajo, léalo usted para que vea cómo la ley resuelve este problema. Ahorita voy, licenciado. Muy bien. No vayan a pensar que porque yo a veces les digo, díganme, fundamento, los estoy acosando. No, es una manera de despertarnos, ¿verdad? Porque a cualquiera de ustedes le puedo preguntar lo mismo. Entonces no se vayan a chiviar ni que eso implique que no vayan a preguntarla o participar en otra oportunidad. No, los exhorto a seguir participando. Ok, le voy a leer. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Ahí estamos. Basta que se inicie la relación laboral, dice ella, que es el hecho mismo de la prestación del servicio, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad, Jenny? Entonces, Licenciado. cuando usted dio respuesta que subsiste la relación laboral, lo único que tenía que decir es que me fundamento en el artículo 19 del Código de Trabajo que establece tal cosa. Porque usted utilizó el término, pero ahorita comprendí que de repente no sé si lo utilizó como como lo establece el Código de Trabajo o por simplemente se le ocurrió decirlo, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Pero por eso es que pedí fundamento. Pero usted respondió correctamente, solo le faltó fundamentarse bien, ¿verdad? Entonces, significa que el siguiente tema que está aquí es una cuestión muy rara en la redacción que colocaron, no lo escribí yo, sino que es un tema doctrinario, subsistencia del contrato de trabajo no obstante la nulidad del contrato. Se refiere a la subsistencia, ¿verdad?, de la relación laboral, no obstante la nulidad del contrato, porque el contrato no va a subsistir, ¿verdad? Subsiste la relación laboral. Es decir, el contrato es nulo de pleno derecho y lo que subsiste es esa relación laboral con base en el artículo 19 del Código de Trabajo. Y entonces, con base en ese artículo, entonces significa que se anula ese contrato, pero si subsiste la relación de trabajo, entonces se tienen por incorporado a esa relación laboral por todos los
derechos, ¿verdad?, contemplados en la Constitución, en el Código de Trabajo, reglamentos y demás disposiciones en materia de derecho de trabajo. Y entonces, ¿el trabajador puede continuar laborando en la empresa? Sí. Por eso el tema es la subsistencia de la relación laboral, ¿no? Porque puede continuar laborando, pero evidentemente el empleador debe de solventar, debe obviamente de subsanar el error incurrido para que él pueda gozar de los derechos que le corresponden. Bueno, eso es en el deber ser, ¿verdad? Que ambas partes no se hayan dado cuenta. Pero puede ser que el trabajador un año después se esté enterando que su contrato es nulo, ¿no? Entonces él puede pedirle al empleador que le reponga, ¿verdad?, los derechos que tiene, que claramente o posiblemente el empleador se oponga, ¿verdad? Y al oponerse, entonces puede que lo despida. Y al ser despedido, va a solicitar retroactivamente todos los derechos que dejó de pagarle el empleador, ¿verdad?, al trabajador. Entonces, varios escenarios se dan en ese aspecto, pero no, la relación laboral es la que subsiste, no obstante esa nulidad del contrato de trabajo. Entonces, la subsistencia, ya aclaré que este es un título doctrinario, pero lo que debemos de entender es que la subsistencia de la relación laboral, no obstante la nulidad del contrato, eso es lo que debiera decir. Pero los doctrinarios lo dejaron como subsistencia del contrato, pero refiriéndose a esa relación laboral. La nulidad en el contrato, les coloco acá, difiere de la nulidad del derecho civil, derivado que en el derecho civil, como ya lo especifiqué, en ese ejemplo que les di de la compraventa con un documento fraudulento, las condiciones van a regresar al estado anterior, ¿verdad? En cambio, acá el contrato se anuló, pero continúa la relación laboral. Y entonces aquí en el derecho civil hay nulidad absoluta, relativa y total o parcial. Y la absoluta cuando existe violación a principios fundamentales, relativa cuando no transgrede principios fundamentales, total o parcial, es decir, cuando dicen es una nulidad parcial porque solo en cierto aspecto hubo alguna nulidad, o total cuando es todo. En el derecho de trabajo se considera que la nulidad es absoluta, derivado que el Código de Trabajo establece que es nulo de pleno derecho, es nulo ipso iure. Y de manera automática se tienen por incluidos todos los derechos que fueron sustituidos. De esa manera, si al observar el artículo 22 del Código de Trabajo, en el contrato de trabajo debe de entenderse por incluido por lo menos los derechos que otorguen al trabajador la Constitución, sus reglamentos y demás leyes de trabajo. Entonces, por eso los doctrinarios dicen, subsiste el contrato de trabajo, pero se están refiriendo a esa relación laboral y se tienen por incorporar todos los derechos a esa relación laboral. Y entonces los escenarios pueden ser distintos, ¿verdad? Que lo hayan despedido y el trabajador al acudir a la inspección le digan, ¿cuánto le pagan? 2.500. No, hombre, usted le tenía que pagar tanto. Y empiezan el cálculo, porque ese contrato es nulo, ¿eh? No lo puede utilizar el empleador para decirle al juez, mire, nosotros acordamos 2.500, no 3.200. Y entonces, esas son las razones para ver distintos escenarios. O por ejemplo, que por error lo hicieron y las partes se ponen de acuerdo y pues subsanan el error incurrido, o el trabajador solicita que le subsanen el error y le paguen y le compensen, ¿verdad?, lo que dejaron de pagar. Muchos escenarios, pero la clave es que subsiste esa relación laboral y se tienen por incorporados todos los derechos que las leyes establecen a favor del trabajador. ¿Cómo subsiste esa relación laboral? Ya lo expliqué, solo que aquí ya está bastante, de una manera bastante resumida.
Simplemente debe tenerse presente que la prestación de un servicio hacia un patrono puede iniciarse mediante un contrato o relación de trabajo. Eso ya lo tenemos claro. Lo cual significa que en aplicación de la relación laboral que da inicio con la prestación del servicio y la inclusión de las garantías mínimas, está garantizando el derecho del trabajador a la prestación de los servicios, lo cual explica la subsistencia de la relación laboral. Si la nulidad es declarada antes del inicio de la prestación del servicio, hay otro escenario ahí, no podrá exigirse la prestación, sino dar un reclamo a título de daños y perjuicios, porque puede ser que hayan firmado un contrato para iniciar dentro de 15 días y él renunció a otro subcontrato, pero se da cuenta que lo están afectando y él reclama, seguramente no va a empezar a trabajar, van a rescindir ese contrato, pero como él renunció a otro, tiene derecho a demandar daños y perjuicios. Los jueces en materia laboral, al momento de reclamar la nulidad de un contrato de trabajo, trae como consecuencia la retroactividad de los derechos mínimos del trabajador y como consecuencia el pago de los mismos. Lo cual significa que hoy de que tiene conocimiento él de ese hecho, verifica desde qué momento cometieron el error, en donde declara él la nulidad de ese contrato y retrae para que a él le repongan todo al mínimo, ¿verdad? Todos los derechos o garantías que pudo haber tenido derecho y que el empleador omitió darle al trabajador. Ahora pregunto, ¿me entendieron? Sí, Lick. Excelente. Un like ahí, si entendieron todos. Excelente, excelente. Muy bien. Pero es el espacio de ustedes. Si tienen alguna otra duda, pues es de ustedes el espacio. Excelente, pues ya hasta campanitas recibí hoy. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? ¿Claro como el agua? Está muy bien. Como que ya nos estamos acostumbrando a esta modalidad, ¿verdad? Yo he percibido con ustedes que pues es también una modalidad que nació de forma emergente, pero que pues yo siento, es mi percepción, que ha funcionado. No sé qué vamos a hacer cuando empecemos las clases presenciales, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro asunto, ¿verdad? Dolor de cabeza, sigamos virtuales. Sí, así va a ser el tráfico, los parqueos, eso. El primer día les apuesto que vamos a empezar las clases a las 8 de la noche. No vamos a poder entrar a la universidad. Digamos que tal vez algo híbrido, algo así, digo yo, ¿verdad? Porque ya probamos y es funcional. Es funcional. El tráfico complicado, pero lo bueno es ir por los chucos, dice alguien. No solo eso, licenciado, sino que también creo que ha abierto la oportunidad a que muchas de las personas que laboramos y no tenemos el tiempo, como usted dice, de andar en el tráfico, llegar corriendo a la universidad, ha abierto la oportunidad de poder seguir recibiendo las clases de esta forma, ¿verdad? Así. Recibir clases virtuales y exámenes presenciales, dice. Jamás he comido un chuco, dice. Ah, no, es que es puro, ustedes son puros covidianos, hombre. Son buenos los chucos de ahí de la universidad, sabrosos. Bueno, si no hay más preguntas, ir a Cañas, dice. Usted chupar quiere ir, ¿verdad? Ahí, ¿qué dice? ¿Hay manera de que pueda cambiar a la jornada matutina o ya no? Todos tienen derecho a inscribirse y pedir la jornada matutina. La jornada matutina tiene un coordinador específico y tienen reglas. Y
tiene que, digamos, someterse, mantener un promedio, ¿verdad? Eso es lo que debe de hacer para poder estar ahí. Les cuento que yo estudié en la jornada de la mañana y fuimos la primera promoción también hace ya un tanatal de años, les cuento. Pero sí se puede. Bueno, si no hay más dudas, feliz noche.